Nos ha llegado una nueva noticia desde Brasil. La politización que también se dio en el caso Lava Jato en Brasil, con Deltan Dallagnol y el juez Sergio Moro, que quedó demostrado en unas informaciones que sacó el portal Telegram, este aplicativo, en el cual se veían las conversaciones y cómo se ponían de acuerdo para chancar a Lula. Sergio Moro y Deltan Dallagnol abusaron nuevamente de la figura del derecho. Tanto así que Sergio Moro terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Entonces, nuevamente, lo que podría parecer calco y copia de lo que hemos visto aquí en nuestro país. Un Rafael Vela y un José Domingo Pérez que también seguramente tendrán aspiraciones políticas. Pero bueno, vamos a la noticia per se. Díaz Toffoli ha ampliado finalmente lo que ya había declarado respecto de Odebrecht, de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata. Y ahora lo ha extendido a Mameri, a Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht en América Latina, y quien, dicho sea de paso, era, junto con Jorge Barata, los dos directivos máximos de la empresa Odebrecht, porque nada de Novo Honor, o sea, no me haga a mí Novo Honor, es Odebrecht, viejo, es la misma empresa corrupta de hace algunos años. Y ahora, obviamente, beneficiándose de la situación en la justicia brasilera, Luis Antonio Mameri, sus abogados, como hicieron los abogados de Barata, creo que es Kaufman, ¿verdad?, acuden a la justicia brasilera, al Tribunal Supremo, y piden que finalmente ya no tenga que declarar para el Perú, que las pruebas que le entregaron a Belabarba y a José Domingo Pérez ya no puedan servir. Ahí queda la duda si es que finalmente lo que ya entregaron pueda o no ser usado en el juicio. Pero lo que queda claro es que Barata y Mameri ya no van a declarar para Belabarba y José Domingo Pérez. Y aquí el tema de fondo dirán, pero Cristian, si tú mismo estás diciendo que ha sido el juez Toffoli quien ha limitado, por lo tanto la responsabilidad no es de Belabarba y José Domingo Pérez. Mentira. Porque yo se lo dije desde el año 2018-2019, no pongan todos los huevos en la canasta de la cooperación con la justicia brasilera. Pero el interés de proteger a Odebrecht estaba cantado por donde se le veía. Y yo lo voy a repetir sin temor a caer pesado una y otra vez. Rafael Belabarba ha sido el mejor defensor de los intereses de Odebrecht. Lo único que ha hecho ha sido cuidar el bolsillo, cuidar los billetes, la economía de la empresa Odebrecht, de la mano con el abogado de Odebrecht. Y, sin embargo, ante los cuestionamientos, cualquier persona, digamos, con una pizca de transparencia, de decencia, lo primero que diría, bueno, señores, ustedes me están acusando de algo que yo creo no soy culpable. Lo primero que voy a hacer es transparentar el acuerdo de colaboración con Odebrecht, que hasta la fecha no se ha hecho. A ver si nos entendemos. Lo único que se conoce es finalmente la sentencia de la jueza que validó el acuerdo de Odebrecht. En esa sentencia, leí en extenso, como lo hice yo hace algunos años, se puede de alguna manera percibir de qué va el acuerdo, pero obviamente queda muchísima información que no conocemos porque el acuerdo no ha sido publicado. Y los más reacios a publicarlo son el propio Rafael Belabarba. Y obviamente los fiscales de la nación que han vendido han sido temerosos de ordenar al fiscal Rafael Belabarba que en nombre del trabajo de la Fiscalía, de la transparencia, se publique. Porque a ver si nos entendemos, la reserva es un tema fundamental del proceso judicial. Pero en este caso no tendría por qué haber reserva. O sea, la reserva se da, hay un ensayo de Hamilton Castro Trigoso, ex fiscal Lava Jato, que habla sobre el tema de la reserva y es justamente lo que han roto y siguen rompiendo un día sí y un día no Rafael Belabarba, José Domingo Pérez y Marita Barreto, porque dicen, la reserva se da en el proceso de investigación preliminar y preparatoria. Y cuando llegas a la audiencia pública, al juicio oral, es donde se presenta de manera transparente toda la información. Si ya hemos llegado en buena parte de los casos al juicio oral, ¿por qué no se abre el acuerdo de colaboración eficaz? Más aún viendo que los propios colaboradores eficaces de Odebrecht acuden con sus abogados en Brasil a que se corte la cooperación con los fiscales peruanos. Y claro, los fiscales peruanos no pueden hacer más porque su única fuente de información, por decisión de ellos mismos y por presión de Odebrecht, fue lograr información a través de la cooperación brasilera. No lo hicieron con Suiza. Por más que ahora José Domingo Pérez te quiere contar el cuento de que va a traer a Stefan Lenz
cuando Estefan Lenz firmó un acuerdo en la época de Hamilton Castro y Pablo Sánchez y sin embargo nunca le dieron pelota. Y recién ahora que se les cae todo el muñeco de Odebrecht y del acuerdo de colaboración, nos quieren contar el cuento que Estefan Lenz va a venir a declarar. Estefan Lenz ya no es más fiscal de Suiza. Estefan Lenz se ofreció y se firmó un preacuerdo para que se pueda apelar a toda la información que estaba en discos duros, tanto en Suecia como en Suiza, ¿ok? Drowsy, MyWebDay, ¿ustedes recuerdan ese cuento que había que pagarle 500 millones de dólares de la venta de Chuck y a Odebrecht para que nos puedan contar cuáles eran los codinombres? Y hasta ahora nunca nos hemos enterado de eso. Bueno, cuando salió la información de que Jorge Barata no iba a declarar más y el ubicuo abogado César Nakazaki tomó el caso de Jorge Barata, en este programita dijimos que el cuento de José Domingo Pérez denunciando y quitándole el acuerdo de colaboración de Jorge Barata era eso, un cuento, puro humo, porque lo que correspondía, si era, desde el inicio nos dijeron en el 2018, un acuerdo corporativo, si uno de los miembros de ese acuerdo corporativo, en este caso Jorge Barata, decidía no declarar, el acuerdo se tenía que caer para todos y tenía que, dentro de lo posible, empezarle a aplicar medidas económicas, porque lo único que le importa a Odebrecht son los temas económicos, porque aquí ya no tienen nada que perder en el tema penal, ya se fueron con toda su plata, no hay nada que le puedas quitar a los de Odebrecht, sobre todo a las personas naturales. Pero en el tema de la empresa Odebrecht, hoy que se quiere pintar como no honor, todavía tiene Irsasur, todavía tiene el 20% de Rutas de Lima. Toffoli amplía decisión y anula pruebas contra ex titular de Odebrecht. La pregunta es, Rafael Vela y José Domingo Pérez, ¿van a pedir la anulación del acuerdo total de colaboración eficaz? ¿Van a quitarle los beneficios a Odebrecht respecto de que pueda seguir manteniendo el 20%? ¿Le van a incautar su participación en Irsasur? ¿Le van a quitar ese 20% que todavía mantiene en Rutas de Lima? ¿O van a seguir fungiendo de abogados de la empresa Odebrecht? El tema del acuerdo de colaboración que no sea transparente, para mí, o sea, es una clara señal de que ahí la protección, o sea, lo que ha primado en todo este tema Lavajato es apuntar hacia los políticos y finalmente dejar de lado a la empresa corrupta Odebrecht. Haberla beneficiado de todo. Y lo más triste, porque yo lo dije, acá termino hoy con el tema de Petroperú. El caso Lavajato era una oportunidad de oro. No había que dejárselo solamente a los fiscales. Había que hacer un equipo interdisciplinario para obviamente perseguir el delito, obviamente capturar no solamente a los que habían coimeado, sino a los que habían recibido la coima, funcionarios públicos, pero lo más importante era el parteaguas de poder corregir la manera como se hace la contratación de obra pública en nuestro país. Y sin embargo, todo el mundo aplaudió cerradamente a Batman y Robin, no fueron críticos con lo que se tenía que hacer, porque nuevamente el tema de los equipos, ¿no? Sectario. O estás aquí o estás allá. ¿No puedes acaso decir que Fuerza Popular es un desastre políticamente y que lo que han hecho los fiscales Lavajato con el caso Cocteles es una payasada? ¿No se pueden decir esas dos cosas al mismo tiempo? Qué pena. La verdad, pues es una oportunidad de oro, pero ahí está. El caso Lavajato sigue languideciendo y nos siguen queriendo vender humo con el caso Cocteles. Y la corrupción simplemente ha cambiado de bandera. Ahora son chinos por un lado, las empresas peruanas siguen finalmente haciendo mercantilismo y no se ha corregido absolutamente nada. Sigue pululando la corrupción en la obra pública en nuestro país, en un país tan necesitado de infraestructura. Pero vaya, pues, si tenemos una asociación que no saca cara por la infraestructura, sino por sus asociados y por el bolsillo de sus asociados.